This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. En Chile hay personas que ponen sentido de urgencia a los dolores, los problemas, las deudas que tenemos en nuestro país, y el bienestar de la niñez es uno de ellos. Estos líderes buscan transformar realidades, construyen comunidades y escriben el futuro de Chile desde la causa que abrazan. Voces que Impactan es un ciclo de entrevistas que te invita a conocer las historias de quienes hoy lideran el cambio social en Chile. Cada episodio una conversación íntima con protagonistas de la red de impacto de Fundación Colunga, en que puedes descubrir cómo se forja el liderazgo auténtico, movido por un propósito, y cómo la innovación y la acción colectiva pueden generar transformación. Una idea comprometida con el bien común sabemos que puede generar incidencia y transformar miles de vidas. Porque el verdadero liderazgo no se trata de títulos ni cargos, se trata de movilizar los cambios. Voces que Impactan, impulsa Fundación Colunga y CNN Chile Radio Podcast. Saludamos a nuestra entrevistada Florencia Mingo, psicóloga de profesión y cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Impulso Docente. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás? Bien, Carola, gracias por la invitación. A ver, ustedes apoyan a líderes educativos y docentes con herramientas para su desarrollo profesional. Sabemos de la situación de agobio que viven en general los profesores. ¿Por qué consideras que es importante y urgente abordar este tema? En Impulso Docente hace 10 años que apoyamos a directores y profesores y consideramos que es urgente porque en la sala de clase es donde podemos transformar nuestra sociedad, mejorarla, y no hay tiempo que perder. Así que es muy urgente, es un tema crítico, así que por eso estamos dedicados a eso hace todo este tiempo. ¿Y en qué consiste el trabajo de la Fundación concretamente? En Impulso Docente tenemos capacitaciones, asesoría a la medida de lo que necesita un colegio, pero por sobre todo lo que buscamos es apoyarlos con herramientas muy concretas en el aula. Tenemos 3 líneas de acción, uno que es retroalimentación y colaboración, que es súper importante que un profe pueda formarse en cómo colaborar y ser acompañado en el aula para mejorar. La otra línea es bienestar y convivencia, que nos permite preocuparnos de ese eslabón que se nos olvida, que es el bienestar del adulto a cargo de esos estudiantes. Y la tercera línea que tiene que ver con liderazgo, donde nos preocupamos mucho del director. Si el liderazgo del colegio, de ese liceo, ese jardín, no se siente empoderado, no tiene las herramientas necesarias para sacar el máximo provecho de su comunidad educativa, entonces estamos perdidos. Claro, es un trabajo totalmente perdido. Tú dijiste en la entrevista para el anuario de la Red Colunga que es una verdad en educación en Chile. Se ha avanzado en cobertura, pero no en resultados necesariamente. Tenemos una crisis de comprensión lectora, tenemos una crisis de asistencia escolar. ¿Cuál es el principal nudo crítico que impide que los profesores y las profesoras, que la mayoría del profesorado femenino, ¿cierto?, puedan hacer los cambios que se necesitan? Es una buena pregunta. Y yo creo que son múltiples las respuestas. Si tuviéramos solo una, entonces estaríamos solucionando ese gran problema. Claro. Pero yo creo que si le preguntáramos a ellos, y lo hacemos en Impulso Docente, nos interesa preguntarle a los directores y a los profesores cuál es el gran tema que tienen hoy, qué no les permite avanzar. Hay un tema grande con la burocracia. Se nos olvida a las personas que estamos a nivel de políticas públicas, los sostenedores, las jefaturas directas de estas personas, que el trabajo es muy arduo, muy intenso. Uno está 24/7 sobre el escenario cuando es profesor, no hay descanso. Y cuando uno le suma variables burocráticas como completar los libros de asistencia, tener que revisar las pruebas y tener que hacer una serie de cosas, firmar. Los directores se pasan mucho tiempo firmando documentos o completando formularios o rindiendo cuentas de una forma que es muy poco amigable. Entonces ese es el gran tema que ellos nos levantan, como el nivel de burocracia que están viviendo. Pero es un tema que hay que estar sondeando permanentemente. Y tú eres psicóloga de profesión, podrías haber elegido un camino profesional más tradicional o más rentable, sin embargo te dedicas al sector social y a trabajar en la transformación educativa. ¿Por qué? Sí, soy psicóloga y profesora. Me formé como pedagoga de manera tardía. Pero yo creo que me enamoré de la sala de clases porque viví la experiencia muy transformadora de entrar a una sala de clases difícil, pero muy gratificante.
Yo hice clases 2 años en La Pintana de inglés, de 7º a 4º medio, y eso fue una experiencia que me transformó totalmente. Y lo viví junto a otras personas, y como bien hablabas tú al principio, generar comunidad es lo que te permite sostener tu propósito y sostenerte a ti. Y con otros, que estábamos en esa misma experiencia de hacer clases en contexto altamente vulnerable, dijimos, hay algo que hacer para apoyar a profesores. Así nace Impulso Docente, desde la sala de clase. Dijimos, tenemos que hacer algo para apoyarnos a nosotros y a nuestros colegas. O sea, viviste la experiencia para desarrollar después la herramienta. Sí. ¿Y en qué consiste concretamente la herramienta? Bueno, Impulso Docente nace como una herramienta muy concreta que eran técnicas para generar ambientes de aprendizaje. Uno dice, no sé, pues nuestros niños, nuestros hijos, los niños en general de la sociedad van al colegio a aprender, pero ¿qué pasa en la sala de clase y cómo están ellos que determinan en gran medida cómo aprenden y con cuánta calidad lo hacen, ¿no? Entonces, Impulso Docente nace como técnicas súper concretas para que los profes puedan gestionar bien el aula, es decir, cómo uso mi voz, cómo me muevo en la sala de clases, cómo doy feedback o retroalimentación precisa y positiva que le ayuda al estudiante a enganchar con mi clase, cómo hago preguntas metacognitivas que profundicen y ayuden al estudiante también a desarrollar habilidades. Entonces, eso fue como partimos, pero hoy día estamos en algo igual más amplio que eso. Ya. Tú dices que el rol de la sociedad civil es como triangular y hacer puente, ¿cierto?, entre los distintos actores. ¿Cómo has desarrollado tu liderazgo en el trabajo con Impulso Docente? ¿Cuál es la clave o qué te ha funcionado a ti para poder liderar esta institución tratando con tantos actores distintos? Me encantó esa pregunta. El liderazgo es un tema que nos raya en Impulso Docente porque estamos muy claros que todos podemos ejercer liderazgo. Todos estamos en una posición en la que podemos ejercer liderazgo, que es distinto a la autoría. El liderazgo uno elige en qué momento ejercerlo, en qué circunstancia, y requiere de mucha energía, pero requiere de entender mucho el contexto, hacer preguntas, involucrar a los mismos que están afectados en un problema para encontrar soluciones. ¿Qué me ha servido a mí? Estoy en eso, pero yo te diría que una gran cosa es que yo trabajo en una figura de coliderazgo con otra socia fundadora de Impulso Docente, que es Bernardita, y en esa figura de coliderazgo, que es algo muy común en mujeres cuando lideran instituciones, nos permite ganar perspectiva, cuestionarnos una a otra, acompañarnos, porque es un rol muy solitario. Interesante. Y darnos mucho empuje en lo que significa el día a día. Pero yo te diría que eso ha funcionado muy bien para la organización. ¿Y cómo ha sido entrar en esta comunidad de liderazgo de Fundación Colunga, conocer a pares, pero que se desarrollan en otros ámbitos, ¿cierto? Como este grupo de profesionales, porque uno no tiene en la práctica cuando se dedica a algo ese tipo de experiencia, ¿cierto? Está como súper concentrado. Sí. ¿Qué ha sido para ti esta experiencia de liderazgo? Un regalo y una responsabilidad muy grande, si puedo resumirlo. Pero un regalo porque me permitió realmente enfocarme en temas que no me había detenido a entender mejor. Por ejemplo, cómo hacer preguntas movilizadoras, cómo analizar los problemas antes de actuar, que es muy común que uno actúa rápidamente y no entiende bien el problema antes de actuar. Me permitió conocer a otras personas que están en un rol similar o muy distinto a mí, que me ayudó a complementar y a entender en lo que estamos. Le dio propósito, me dio un empuje, un motor que no había tenido antes con tanta fuerza. Me dio la oportunidad de ir a estudiar afuera, una pasantía en Harvard. Estuve una semana haciendo un curso que siempre soñé hacer, Carola. Era un curso de liderazgo adaptativo, que tiene que ver todo con esto que estamos haciendo ahora con los directores, que es una formación y acompañamiento al liderazgo de nuestros directores de colegio y liceo y jardín infantiles. A ninguno de ellos le enseñaron, no tuvieron un espacio vulnerable, pero también desafiante, donde puedo aprender a negociar, puedo aprender a entender bien el problema y hacerme las preguntas correctas, y puedo pensar estratégicamente. Un director de colegio, yo nunca lo he sido, pero sí me importa mucho y converso mucho con ellos, es muy parecido a un jefe, a un doctor que lidera una unidad de urgencia de un hospital muy poblado y muy difícil de manejar, porque es contingencia todo el rato. Claro. Entonces uno pierde el foco. Te come las piernas, como se dice en el fútbol. Tal cual. Entonces es un momento donde uno puede detenerse y tomar decisiones bien pensadas, bien fundadas y de nuevo como alimentar este propósito que uno necesita
en el día a día para ejercer el liderazgo en las comunidades educativas. Bueno, y no sería raro verlos, algunos de ustedes que han estado en este programa, asumir pegas de posiciones de mayor influencia, de mayor poder. ¿Cómo crees que esta experiencia puede generar un impacto nacional y dónde se puede aplicar lo aprendido? Yo creo que uno piensa donde los pies están o estuvieron. Y yo creo que la experiencia que estamos teniendo nosotros desde la sociedad civil, trabajando en mi caso en los colegios, en la sala de clase a nivel del país entero, me permite siempre nunca perder de vista lo importante que es estar conectado con el territorio. Porque nos pasa mucho a nivel de políticas públicas que tomamos decisiones de qué es lo más costo efectivo, qué es lo que me permite mayor retorno, mejor inversión, pero se nos olvida escuchar las voces que realmente importan, que son los que están todos los días en la sala de clases, que están todos los días liderando, en el caso de los directores, sus colegios o liceos. Entonces, yo creo que en este caso tenemos un grupo humano de personas que están muy conectadas con el territorio y eso no se olvida fácil. Vamos a estar con eso toda la vida. Es para siempre. Estamos en año electoral, muchas veces las propuestas sobre infancia o las preguntas sobre infancia en los debates quedan como relegadas, ¿cierto? ¿Por qué no votan? ¿Por qué no marchan? En fin, lo típico. Entonces hay como que representarlos de alguna manera. ¿Qué esperas tú de las propuestas y de una nueva administración de gobierno respecto de la infancia? Yo espero que le den voces a los directores y directoras de jardín infantil y sala de clase con párvulos a lo largo de todo el país. Quiero que le den voz a ellos. No están sentados en las mesas para levantar su voz, no están invitados, no están siendo escuchados. Y ellos tienen mucho que decir. Es un rol muy invisibilizado. Entonces yo quiero que a ellos les den voz, les den tribuna y por sobre todo que los escuchen para aprender directamente de lo que ellos están haciendo. Y para cerrar y pensando en un futuro prometedor, ¿cuál sería tu sueño, tu anhelo para Chile? Me gustaría que todos podamos sentarnos a dialogar, no ponernos de acuerdo, porque eso es difícil, pero sí sentarnos y querer escuchar genuinamente del otro, de las diferencias, de lo que no estoy de acuerdo, pero puedo escuchar, tolerar, para enriquecerme como persona. Me gustaría eso mucho. Muchísimas gracias, Florencia, que te vaya muy bien. Gracias. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.